Aquí les voy a invitar a visitar todas nuestras redes. El nombre de nuestro canal es ¿Cómo lo hago? Porque cuando tú tienes un inconveniente, lo primero que haces es preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto? Ya, estamos en todas las redes. Síganos. Bien, mi nombre es Víctor Espinosa. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En mi trabajo me ayuda a conocer mucha gente, muchos amigos, visitar ciudades y sobre todo, lo más importante, me pagan, ¿no? Gracias en todo caso por su concurrencia. Estamos en la localidad de Juliaca con nuestro amigo Juan Mamani, con el problema de la compresora de que teníamos un tema de recalentamiento, lo cual hemos determinado que no estaba enfriando el sistema debido a que el radiador está lleno de suciedad porque no se ha realizado la limpieza adecuada. El sistema de enfriamiento es muy importante porque nos permite mantener el equipo en la temperatura adecuada de funcionamiento, ¿ya? Es un radiador como de cualquier otra unidad, un vehículo, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Mantiene la temperatura estable. Entonces, cuando el equipo llega a 85 grados, arranca un ventilador y va a forzar el aire a pasar a través del radiador. El aire que entra por el ventilador viene frío y el radiador está caliente. Entonces, el aire frío pasa por el radiador, vamos a apagar esto, mucha bulla, y se va llevando el calor necesario. El calor que la máquina necesita se queda. Entonces, el equipo ha estado trabajando muy caliente. Hemos reemplazado la válvula termostato por seguridad, porque te iba a fallar en cualquier momento, ¿ya? Esta válvula, ¿qué es lo que hace? Como en cualquier termostato, deriva el lubricante, porque el lubricante también refrigera, lo deriva hacia el intercambiador, que en este caso es el radiador. Entonces, cuando el equipo enciende, ¿qué es lo que hace? Circula entre el tornillo y el tanque para que caliente completamente, o sea, lo más rápido posible. Tiene que llegar a 80 grados. Una vez que llega a 80 grados, el sistema abre un bypass que va a enviar el aceite hacia el radiador, donde se va a enfriar y regresa nuevamente al tornillo, ¿correcto? Entonces, voy a explicarles primero las partes. Hemos empezado por la parte más teórica. Quiero que conozcan las partes de la máquina. Es muy sencillo, es importante que ustedes sepan y sobre todo que nuestra audiencia conozca, porque no es tan difícil en realidad, ¿ya? Tenemos tres partes fundamentales, tres partes elementales. Cuando terminamos esto o en cualquier momento ustedes tienen una pregunta, por favor háganlo, cualquier pregunta, porque de eso se trata. Yo puedo saber mucho, te acabo de decir eso, pero sin embargo no sé qué es lo que no saben ustedes, ¿ya? Entonces aquí estoy para responderles esas dudas. Correcto, tres partes importantes. Motor eléctrico, conjunto tornillo y el sistema de control, ¿ya? Control. Esto vendría a ser el PLC, que es un PLC, es un controlador lógico programable, porque aquí se programa las funciones que va a realizar el sistema y la parte electrónica donde va a realizar el funcionamiento, ¿ya? Vamos a empezar primero por el motor eléctrico. Motor eléctrico es cualquier otro motor como ustedes tienen en todas las máquinas. Está comprendido de dos elementos. Una parte estática, que es la que ustedes pueden ver en la parte de afuera, que está inmóvil, por eso se llama estator, y la parte interna que está conectada al eje, que se llama rotor, porque justamente cuando se aplica la energía, empieza a girar, rota, ¿correcto? Entonces esos son dos componentes. El eje está flotando en dos rodamientos que nos permite ejecutar el trabajo, ¿ya? Ahí, ¿qué fallas podemos tener, por ejemplo? Que se nos haya recalentado por bajo voltaje o que se nos dañen los rodamientos. Cuando el rodamiento ya se daña, pierde lubricación. Estos motores pequeños es más fregado porque los rodajes vienen blindados, o sea, vienen tapados por ambos lados y la grasa que va a funcionar es la grasa que viene adentro. Pero si el equipo está calentando, ya pasó las horas, en este caso las 10.000 se recomienda cambiarlo, se va a quedar sin aceite porque el aceite se va a derretir y se va a gotear. Entonces el rodaje queda seco. Entonces ahí falla el rodamiento. ¿Qué va a pasar? A velocidad se va a frenar más bien, se va a frenar, hace que el motor consuma más corriente. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. En los motores grandes no hay ese problema porque nosotros aplicamos grasa y el rodaje dura un poquito más. Muy bien. Luego tenemos el conjunto tornillo. Aquí ya hay un poquito más de componentes que vamos a explicar. Para empezar, el conjunto tornillo está conectado a través de dos poleas de acoplamiento cónico. Ya les he explicado cómo debe salir, ¿no? Prohibido utilizar golpe o extractores. El cónico, utilizas el empujador y lo sueltas solito, ¿correcto? A través de dos fajas, ¿ya? Tampoco debe estar muy tensadas las fajas porque
nos va a fatigar los rodamientos, nos va a fatigar los retenes y la misma faja se empieza a quemar, se cristaliza, ¿correcto? Esto se llama acople indirecto. Es importante también mantener alineado, aunque la faja va a absorber el desalineamiento, pero tampoco es, no, o sea, tiene más rango de posibilidades de desalineamiento, no hay problema con eso. Muy bien, en el conjunto tornillo tenemos tres partes principales, ¿ya? El tornillo, con la toma de aire en la parte de arriba, el bloque de control, donde están estos dos filtros grandes, y el tanque separador. Este simplemente es un tanque, ¿ya? El tanque lo que hace es recibe el aire comprimido y almacena el aceite, ¿ya? El conjunto tornillo son dos tornillos rotativos girando sobre, en este caso, 6 rodamientos. Nunca se tocan, están flotando en aceite, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Es como si tú encendieras un ventilador. Al momento de encender un ventilador ya tienes aire del otro lado. Al menos que coloques algo que bloquee el pase del aire detrás del ventilador, se queda sin aire, ¿no? Eso es lo que hace acá. El tornillo sigue girando y si yo cierro el pase en esta válvula, nos quedamos sin aire. ¿Te das cuenta que el motor sigue funcionando, pero no hay presión de aire? ¿No? Pasa. Yo desactivo la electroválvula, va a pasar eso. Entonces, acá hay una electroválvula que va a controlar neumáticamente la entrada del aire o lo va a cerrar para permitir que el tornillo arranque en vacío. ¿Qué es en vacío? Que el tornillo está girando pero no está comprimiendo. ¿Para qué? Para no meter aire, para no hacer carga. ¿Eso cuando lo hace? Cuando enciende la máquina. Cuando tú enciendes, él está en vacío y después de 30 segundos cambia el sonido porque esta válvula se abre, ¿ya? Pero esta válvula, mira, es neumática, ¿no? ¿Quién controla esto? Controla el cerebro. El cerebro lo controla a través de esta electroválvula. Esta electroválvula está conectada acá, mira. Neumática viene de aire. Entonces, la electroválvula define cuándo va a dejar pasar el aire y cuándo lo va a cortar. Si yo dejo pasar aire, esto viene acá y aquí esto es un pistón. ¿Qué va a hacer? El aire va a empujar hacia arriba el pistón y me bloquea el pase de aire. Está cerrado. Entonces, cuando el panel le da la orden de que meta aire, lo que hace es energiza esta bobina y la válvula se cierra. Al no haber flujo de aire hacia la electroválvula, hasta la válvula neumática, ¿qué va a pasar? La válvula se desplaza hacia abajo y permite que el aire ingrese, ¿ya? Entonces, el aire ingresa por acá y el aceite entra por el otro lado, por un cañito parecido a este. Ambos se mezclan ahí. Ahí viene la importancia de utilizar un aceite que esté diseñado para los dos. Ya muchos utilizan aceite hidráulico, pero un aceite hidráulico está diseñado para maquinaria, para sistemas donde el aceite está contenido en un envase y no tiene contacto con el aire. ¿Qué pasa cuando entra en contacto con el aire? Hace espuma, hace burbuja. Si yo tengo una burbuja de aire en un sistema de hidráulico, ¿qué va a pasar? Voy a perder lubricación porque me va a desplazar el aceite, ¿correcto? Entonces no podemos perderlo. Les dije que está sumergido en aceite y se están metiendo aire por acá y aceite por acá. No podemos hacer espuma porque vamos a empezar a recalentar, ¿ya? Entonces a los que utilizan aceite hidráulico tienen que cambiar de inmediato. No deben utilizar aceite hidráulico. Es un aceite especial diseñado para tornillos rotativos, correcto. Ambos se mezclan, se comprimen. Esta parte es un poquito más grande y en esta parte es un poquito más estrecha. Acá lo pueden ver. Aquí está abierto. Esto sería la cámara de admisión, que es abierta, y en esta zona se comprime. Siempre esta zona va a ser un poquito más caliente, ¿ya? Entonces, y en la parte de atrás, entrada, y acá está la salida, pues este agujero que está conectando este tanque aquí, ¿me? ¿Ya? Entonces, aire, aceite entran a este sistema. Pero esto no entra directo. ¿Qué pasaría si el aire, aceite entra directo ahí? Si acá está lleno el aceite, ¿qué pasaría? Todo el aceite saliera esparcido para todos lados, ¿no es cierto? Aquí hay un codo, hay una tubería que viene por acá como un deflector y viene hacia arriba. Acá arriba choca el aire y aceite. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se divide ya. El aceite, como es más pesado, se va hacia abajo y el aire, como es más liviano, queda hacia arriba, ¿correcto? Ahora, ese aire que queda con moléculas de aceite en forma de vapor, se queda en esta zona y como se va acumulando, va a subir por acá. Aquí hay un vacío. Cuando ustedes sacan este filtro se dan cuenta que está vacío ahí, está conectado directamente a este tanque, ¿ya? Pasa por este filtro y este es el filtro más importante y más costoso. Este es el filtro separador de aire-aceite. Deja pasar el aire, pero el aceite lo recupera, el aceite se queda.
Sin embargo, deja pasar 3 partes por millón, de acuerdo al fabricante. Deja pasar, pero es invisible para tu sistema. Todo lo que pasa de este sistema pasa a través de este válvula, ¿cómo se llama? De una sola vía, es una válvula check. Todo el aire que sale del sistema pasa por acá y ya no regresa, ¿ya? Entonces, pero aquí tenemos estos 2 cañitos que son para el control, que son aire que ya debe estar seco. 2 cañitos para el control, mira. Uno viene para la válvula y el otro viene para el sensor, para saber cuánto está comprimiendo y en qué momento va a desconectar o va a empezar la carga o en qué momento va a encender el sistema. Estos son los ojos del sistema. En el lado posterior, en esta parte, el sistema lleva un sensor de temperatura, ¿ya? Está directamente en la salida de la mezcla aire-aceite, ¿no? Porque ahí es donde se está efectuando la carga. Acá no hay carga, acá no hay carga, aquí está la carga. Entonces la temperatura que tú ves aquí en el sistema es la temperatura de la mezcla aire-aceite. Si yo tengo 100 grados acá, probablemente en el sistema esté un poquito menos, pero es la temperatura que debe monitorear siempre, la mezcla, ¿ya? Entonces, el aire ya salió de acá, pero me falta ver la parte de lubricación. La lubricación es más importante. ¿Por qué es importante la lubricación? Mira, ustedes cuando tienen frío hacen así. ¿Y qué pasa? Se calienta la mano, ¿no es cierto? Eso se llama fricción, ¿ya? Fricción. Entonces, si hay 2 metales ahí, hay rodajes, hay trabajo, las moléculas de aire cuando se comprimen también por eso es que se calienta el aire cuando se comprime. Entonces, el aceite nos ayuda a que no haya ese toque y nos ayuda a lubricar y a refrigerar todo ese conjunto. Ahora, el aceite está tirado acá, entonces, ¿cómo hace para que circule por el sistema? ¿Cómo hace? Internamente hay un sorbete, un cañito, una pajita para jalar, no igualito, que está conectado acá al filtro de aceite que está detrás, ¿ya? La presión de aire que se genera aquí va a forzar al al aceite a subir por ese cañito. Entonces aquí se comprime y el aceite empieza a subir por el sistema, ¿ya? Llega a esta parte de atrás y el bypass térmico, esto, va a determinar, lo dejo pasar si está caliente o lo bloqueo si está frío. Si lo bloqueo, el aceite toma la dirección directa al tornillo, regresa nuevamente al sistema, porque en climas fríos es vital de que la máquina caliente rápido, ¿ya? Una vez que alcanzó la temperatura de 80 grados, esta válvula se abre y permite que el aceite vaya hacia la manguera del enfriador. Pasa por el enfriador, esto se calienta y ahí actúa el ventilador para forzar el aire al que es el picado al inicio. Si no hace ese trabajo, no va a enfriar el sistema. Entonces, regresa por el otro cañito y nuevamente se inyecta en el tornillo ya un poquito más frío, ¿no? Simple hasta ahí. No hay otros componentes más. Obviamente también el filtro de aire es importante mantenerlo limpio y mantenerlo en buenas condiciones porque por ahí respira la máquina. Si eso está tapado o si se mete suciedad, también esa suciedad va a generar como una pasta, un sarro y me va a empezar a malograr la máquina, ¿ya? Poco a poco. Entonces, preguntas hasta ahí, dudas, porque voy a dar examen después, ¿no? Quiero que se saquen 20. Ahí va uno. Digamos, una persona como operario de esto, ¿qué tipo de mantenimiento le puede dar a su máquina o cuidados para que la máquina esté en óptimas condiciones? Muy bien. Lo que hemos encontrado cuando hemos llegado. El operador lo que debe hacer es mantener el equipo limpio, ya libre de polvo. El problema con el polvo es que atrae humedad y cuando hay humedad, el polvo sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Hemos metido el aire a través del radiador y no sale porque como está con humedad está pegado, pero no sale, no puede salir. Entonces, la función del operario es destapar esto y una vez a la semana realizar una limpieza. Verificación que no haya fugas, que no haya goteos de aceite. Si gotea el aceite nos vamos a quedar sin aceite y la máquina se va a malograr. Si hay un cable suelto, hay una manguera suelta, hay una fuga o cualquier otra cosa que esté anormal en el sistema, tengo que reportarlo, tengo que avisarlo, tengo que corregirlo, ¿ya? Un perno suelto, inmediatamente lo ajuste. Eso tiene que hacer el operador, mantener limpio la máquina. Muy bien. ¿Otra? ¿El aceite cada cuánto tiempo?
Cada 2500 horas el equipo está programado para que te salga una alarma y es ahí donde realizamos el cambio. ¿No es cierto? La alarma, o sea, antes de las 2500 horas, es decir, a las 2400 horas. Ah, sí, más o menos. Sí, 2500 sale, a las 2500. Y después de las 2500 horas todavía podemos trabajar hasta que nos llegue. Sí, se puede trabajar, no hay ningún problema. Ajá. No es que se va a apagar la máquina. Ajá. Dígame, don Juan, quería preguntar algo. Ah, sí. ¿Cómo hago para sacarlo y cambiar el rodamiento del motor eléctrico? Creo que es la parte que una vez nos ha ocasionado Ajá. un parálisis y no hemos podido continuar con el trabajo. Correcto. Mira, un motor eléctrico es muy sencillo, es muy fácil. ¿Ya? Desacoplas acá, tiene 4 pernos en la tapa de adelante, 4 pernos en la parte de atrás. Quitas los 8 pernos, que son de 4 de cada lado. ¿Me puede mostrar, por favor? Claro, aquí está, mira. Y además es un espárrago, sacas el perno entero, Sí. metes un cachito en las tapas salen y ya tienes afuera el rotor. Listo. Y ahí está el rodamiento. Ahí está el rodaje en el eje, cambias el rodaje. Pero ojo, no solamente se trata de cambiar el rodaje, hay que verificar el estado de las tapas, porque ahí va a trabajar con ajuste. Si ya está oxidado o está rayado, hay que hacerlo embocinar. Y también, ya que abriste el motor, lo recomendable es lavarlo con solvente dieléctrico, dejar que seque en el taller, se le mete al horno, y si no tienes eso, simplemente esperas que seque y aplicas barniz en spray. El barniz es para aumentar el aislamiento y evitar que el motor se queme. Ajá. Es simple, no hay mucha complicación en cambiar los rodamientos del motor. Te puedo mandar videos más adelante para que puedas ir viendo y aprendiendo. No hay mucha ciencia, en realidad. Listo. Ajá. Ya. Correcto. ¿Qué más? ¿Pero el rodamiento es comercial? Es muy comercial. Eso sí, rodamientos hay muchas marcas. Yo no puedo irme a ninguna marca en específico, claro, pero sí te recomendaría que compres algo que esté en el término medio o para arriba, que sea de calidad, ¿ya? Porque imagínate que el motor está girando a 3500 veces en un minuto, lo tienes trabajando 10 años, no, tiene que ser algo bueno para evitar que se te pare de un improviso y se termine rompiendo. Claro. ¿Ya? Sí, dime. Sobre el mantenimiento, o sea, ¿cuáles son las partes más esenciales que debemos tenerlo así limpio, o sea, siempre, constantemente? El enfriador sobre todo. El enfriador y las partes eléctricas deben estar limpias para evitar que haya... ¿Qué pasa con el polvo? Atrae humedad y si hay electricidad en ese cable y al otro lado está el otro cable, el otro polo, hay humedad, ¿qué va a pasar? Se generan microcortos y eso también, los sensores son resistencia. Entonces hacen corto y ya no funciona el sensor. Ajá, es mantener limpio. Ahora, en el tema del mantenimiento, mira, ¿cómo debe hacer el mantenimiento? Debes preguntarme. Eso les he enviado a ustedes, pero los voy a repetir. Para que hacer el mantenimiento, en primer lugar, el equipo tiene que estar caliente. Se han dado cuenta que les he explicado que cuando llega a los 85 grados recién se abre la válvula térmica, ¿correcto? ¿Para qué es importante que se abra? Para que me dé acceso al radiador y el radiador pueda botar el aceite que lleva ahí. Si tú no llegas a calentar el sistema, cuando sacas de acá va a salir el aceite de acá, pero el radiador queda lleno. Y tú echas aceite limpio acá, de inmediatamente se ensució. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Y por otra cosa más importante, ustedes aquí toman algún tipo de refresco, algo, y si lo dejan en una manzanita, bueno, si lo dejas en la mesa, ¿qué sucede? ¿Se pudre? Se va para el fondo y arriba queda clarito. ¿No? Sí. Entonces, hacemos funcionar para que el sistema se sacuda y salga la suciedad. Porque si tú lo sacas en frío, la suciedad está acá abajo, sacas limpio el aceite, colocas el aceite limpio, entra, funcionaba, otra vez en sucio. Entonces caliente y removido todo. Sale por acá, sale toda la cochinada, ¿ya? Y obviamente el mantenimiento es eso. Cambias el aceite, importante cambiar los filtros, los elementos filtrantes, esto sobre todo, ¿ya? Los 3 elementos. El filtro de aire tiene que mantenerse limpiando. Cada vez que abres para ver, quitas el filtro, lo limpias de adentro para afuera con baja presión y no pasó nada, ¿ya? De acá, mira, de adentro para afuera, baja presión nomás, suave, suave, no de acá. Si tú haces esto, el polvo que está aquí lo haces que se meta más bien, de acá para que salga, ¿ya? Y a baja presión, si metes mucha presión, rompes esto. Disculpe, y existe, digamos, según lo que he entendido, acaba de botar una alarma para cambio de aceite, ¿no? Correcto. El aceite es el lubricante, ya. Y usted recomienda algún tipo de mantenimiento
mantenimiento preventivo, o sea, como para que la máquina esté en óptimas condiciones, o es necesario esperar a que algo se malogre o falle? No es necesario. Justamente por eso acabo de recomendar que una vez a la semana, un día sábado, terminando la producción 10 minutos antes, no le va a tomar mucho. Estas tapas salen con 4 pernitos. Metemos aire, mantenemos limpio y verificamos, por ejemplo, que no esté saliendo pelusa de la faja. Si yo veo que se va a romper, ya llamas y pides el repuesto porque el lunes o el martes se rompe y lo cambias antes de tiempo. Ese es el preventivo, prevenir que suceda un daño. Entonces veo el radiador está sucio o hay una gotera por ahí, prevengo que suceda eso, ajusto o hago la limpieza y evito que el sistema vaya a trabajar recalentado. Muy bien. Ya, otra vez, la limpieza de esto, del secador de aire. Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos acá primero, eso me he olvidado también de decirles. Acá hay 2 máquinas. Uno es el compresor y otro es el secador. ¿Ya? Ahorita nos vamos al secador para no confundirnos. ¿Qué hace el compresor? A ver, ¿quién me dice qué hace el compresor? Tú, Orlando, te veo ahí con ganas de preguntar. Levanta la mano. Este compresor, Ajá. simplemente comprime aire, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Tiene razón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Ya, el compresor toma aire del ambiente, lo comprime y lo deposita en el tanque de acá. Ahí acabó su trabajo. No hace otra cosa más. Toma aire del ambiente, lo comprime y lo almacena. Se acabó. ¿Ya? Ahí estamos. Otro equipo es el secador. ¿El secador qué hace? Él no puede generar aire comprimido. Lo que hace es toma aire que está en el tanque, lo procesa, lo seca a través de un proceso frigorífico. Es como un aire acondicionado, como una refrigeradora. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ir ahorita a explicarte. Pero para no pasarnos acá hay que llegar a la parte de control. ¿Ya? Ahorita les explico allá. ¿Ya? ¿Podemos pasar para acá? ¿No tienen más preguntas allá? Está todo fácil, ¿verdad? Sí, ya todo. No hay mucha complicación. Entonces es importante mantener el radiador limpio porque si no vamos a trabajar caliente. ¿Cuánto es la temperatura ideal de funcionamiento? 80, 85 grados. Muy bien, excelente. Están sacándose 20, ¿eh? En especial don Juan. Bien, voy a explicar esto. Este es el panel de control AC2. AC2. Tiene muchas funciones con contraseñas que de repente no les voy a enseñar. Solamente el acceso para el reinicio, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Eso es importante porque ahí está programado. Voy a explicarles aquí las partes para que conozcan qué funciones tienen. Para empezar, tú tienes 380 voltios en la alimentación. Ajá. ¿Ya? Ahora, acá hay 2 colores de cables, mira, rojo y negro. Sin contar el verde, porque el verde ya sabemos que es tierra. Y es importante que hagas un pozo a tierra, hablando de tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el transformador? Va a bajar el voltaje porque el sistema de los contactores trabaja a 220 voltios. Estos son los contactores. Todo el sistema trabaja a 220 voltios. Control. Ojo. ¿Ya? ¿Cuál es el control? Mira. Vamos a ver acá un contactor. Perdón. Esto es un contactor. ¿Ya? Entonces, el contactor tiene 2 partes. La parte de control que está aquí abajo, que tiene una bobina y va a permitir que hagas, es como una llave térmica que tú lo subes y lo bajas, pero él lo hace eléctricamente. Y la parte de fuerza es la parte gris, donde están las platinas más gruesas, ahí se conecta el motor. Aquí tú puedes poner 1000 voltios, 300 voltios, 400 voltios, no hay problema. El control de acá trabaja a 200, puede trabajar hasta 24 voltios. Esto es un contacto auxiliar. ¿Para qué se utilizan los contactos auxiliares? Para la automatización, ¿ya? ¿Ves? Si yo lo presiono, actúa con todo, ¿ya? Contactor, mira. Simple, si yo conecto la bobina, estas son las bobinas, correcto. Vamos a la otra parte. Entonces, ¿por qué hay 2 colores de cable? Mira, fíjense ustedes acá que al panel de control no llegan los cables negros, solamente llegan los cables rojos. ¿Por qué será? Entonces, los cables negros, cables de fuerza, los 380 voltios, peligroso para ti. ¿Qué hace el transformador? Lo baja. Este es 12 voltios. ¿Ah? Te hará cosquillitas, pues, pero no te va a matar. Entonces, estos fusibles de acá también están a 12 voltios. Entonces, todo el control, la parte operativa del sistema, está a 12 voltios por un tema de seguridad. La parte de fuerza que está acá arriba
eso sí está a los 380 voltios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para eso está. Primera pieza con, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Transformador. Transformador. Transforma la corriente de más a menos. Acá sí, aquí salen 220 y acá sale 12 voltios. 220 para los contactores y 12 voltios para el panel de control. Esto trabaja todo. O sea, ahora, aquí están conectados los sensores. Sensor de temperatura, sensor de presión. ¿Ya? ¿Qué hacen los sensores? Estos trabajan ya 5 voltios. ¿Quién hace eso? Internamente la tarjeta ya lo rebaja mucho más. Muy bien. Este viene al botón de emergencia. Uno manda una señal para que bloquee acá el sistema y el otro quita la energía para que los contactores se desconecten y se apague de inmediato. Este simplemente es un borne de control, parte de los fusibles. Si en caso que se apaga también, los fusibles podrían haber estado quemados. Y estos son los contactores. Acá hay 3 contactores, porque este sistema arranca en el módulo, en el modo estrella triángulo. El motor inicia en 2 fases. La primera fase inicia el contactor principal y el contactor de estrella, que es esto. Está acá haciendo un cortocircuito, mira. Entra la mitad de la bobina. Luego de 6 segundos cambia a triángulo, donde ya entran las 2 pares de bobina a través de este contactor. Para eso se utilizan los contactos auxiliares, para la automatización. Y el primer contactor tiene un dispositivo aparte, mira. Este dispositivo se llama relé térmico. ¿Cuál es la función de ese relé? Que cuando lo presiono me sale alarma de temperatura del motor. Este dispositivo me va a proteger el motor contra sobrecargas. Esto viene regulado. Si mi motor consume 20 amperios, lo regulo a 20 amperios, ¿no? En el caso que supera 21 amperios, él va a abrir el sistema, es como un switch para evitar que se queme, porque si supera de 21, 22, 30 amperios, el motor está teniendo problemas, se está amarrando, entonces él va a bloquear el sistema, va a apagar el sistema. ¿Estamos hasta ahí? Simple, no hay mucho que complicarse ahí. Cristian. Siguiente. Acá, mira, hay otra piecita. KR dice, esto es un relé de fase. ¿Por qué tiene este sistema un relé de fase? Las fases son las líneas que vienen de afuera, R, S y T. En otros países hay otra norma, pero acá tenemos R, S, T. En esa sección debería ser giro horario. Entonces, este relé me verifica que la línea que está entrando, ¿ve? Acá dice 1, 2 y 3, y viene directamente de acá 1, 2 y 3. Si por alguna vez afuera hacen algún trabajo, acá inviertes una de las polaridades, inmediatamente bloquea el encendido. Porque si el tornillo gira al revés, el tornillo se malogra, se amarra. Él debe girar en un solo sentido. ¿Ya? Entonces, para eso tiene este protector. Entonces, ahorita nos dice que el botón está en verde, quiere decir que está en fase. Si hubiera un error, esto bloquea y no va a permitir el encendido. ¿Ya? Tienes que fijarte en eso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Que tú le das encendido y te va a salir el triángulo. Bloquea el triángulo. Todo el tiempo te va a salir el triángulo. Solamente el triángulo, este acá. Este acá. El triángulo, y en este caso como apreté el botón de emergencia, sale el botón de emergencia. Te va a salir triángulo. Entonces inviertes las fases y pruebas nuevamente. ¿Cómo inviertes las fases? Intercambias 2 de las líneas que ya ustedes deben saber. Siguiente, mira. Este es un contactor para el ventilador. Lo mismo que esto, solo que en pequeñito, en miniatura. Este aquí activa el ventilador, ¿ya? Cuando ya llega la temperatura, él manda la señal, se activa el ventilador. En la parte de arriba simplemente son bornes de conexión, y estos cuadritos que ustedes ven acá son fusibles. Eso es simplemente la parte de control. He visto máquinas de más de 10 años, nunca ha pasado nada con eso, porque son milivoltios que pasan por ahí, no hay mucho problema. Y la parte de arriba, que es el fusible para el ventilador, eso lo voy a mostrar, porque no sé si han podido hacer la vez pasada un cambio. Mira, esto trae 2 fusibles acá, uno es el repuesto, ¿ya? Entonces el que está trabajando es este de acá. Mira, y en el caso que el ventilador no enciende, tú activas esto. Vamos a activarlo. No activa, ¿ves? No activa. Claro. Porque yo le saqué el fusible. Simplemente zumba. ¿Cuál es el repuesto acá? El que está arriba, pues, no está conectado acá. Y el alambre que está acá, mira. Claro. Ahí está haciendo contacto. El que tiene acá en los lados. Agarras un multitester, mides continuo.
Si está abierto, pues agarras esto. Ah, claro. Lo cierras y lo colocas. ¿Ves? Primero un lado, luego el otro. ¿Ves? Se dan cuenta que el ventilador no arrancó ahí. Tiene su lado ahí. Una vez que encajó, para adentro. Y esto presionas hacia abajo, arranca bien. Tú ves que esto pega y no arranca el ventilador. ¿Eh? El fusible está fregado. ¿Ya? Claro. Bestial. No hay otra cosa más que hacer ahí. Ahora, el reinicio de mantenimiento ya lo deben saber ustedes porque ya les he enseñado varias veces. Cualquier evento que haya, vamos a tener que resetear utilizando estos botones acá. Solamente hay 3 botones: encendido, apagado y reinicio. ¿Correcto? ¿Quién de ustedes ha hecho el reinicio acá? Yo, mi papá, normalmente. Ya, pero con el video que les he mandado. ¿No? ¿Es fácil, es difícil? Fácil, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Presionamos Stop Reset al mismo tiempo y nos va a pedir una contraseña. ¿Ves? Llavecita para el mantenimiento, este es más, menos. La contraseña es el 3, ¿confirmas? 311. 1, 311. Confirmamos. Ya ingresó. Este es el programa de mantenimiento, 2500 horas. Para arriba, RST, ese es para reiniciar. Y esto es para salir. Ahí está. Si yo le doy ahí, reinicia automáticamente. Pero no, lo voy a dar en salir. Con esto salir. ¿Ya? Vamos a ver otro acceso. ¿Ve? Este es para controlar la temperatura. Está muy bien. Este es para la inversión de fase. No hay problema. Vamos a ver el otro acceso. Eso no les indico porque por ahí metemos la mano y lo desprogramamos. También, este es para el tiempo de estrella de triángulo y el sistema de temperatura. ¿Qué unidad de presión manejan ustedes? ¿Bar o libras, PSI? No, bar. Bar. ¿Eso qué significa? Un bar es una atmósfera, una unidad de presión. Y una libra es, por ejemplo, agarrar un pie cúbico. Un pie son 12 pulgadas. Un pie cúbico. 12 pulgadas cúbicos, agarrarlo y apretarlo en uno. Que quede un solo cubito de una pulgada. Eso sería un PSI. Una libra por pulgada cuadrada. Agarrar un volumen de aire grande y apretarlo hasta chiquito. Un cubito. ¿Ya? Claro. 14.5 de esos cubitos hacen una atmósfera que es un bar. Entonces, por eso de las máquinas, por ejemplo, dicen, no, esto trabaja 8 bar, esto trabaja 6 bar, esto trabaja 150 libras o 150 PSI, esto trabaja 100 PSI. Es una unidad de presión. ¿Ya? Ya con el tiempo pueden ir aprendiendo eso. Sí. No es muy complicado. Puedo, saber cuántos bar Estas máquinas trabajan de 6 a 8 bar. cada máquina. 6 a 8 bar. Esta máquina te está entregando 10 bar. Siempre por encima. Es mejor tener más y usar menos para que la presión no caiga. Si trabajan de 6 a 8, bueno, en todo caso sería, yo trabajando con las 2 máquinas, estaría trabajando con 12. No, cada máquina entra eso, porque en la entrada tiene su regulador, ahí está regulado, entre 6 a 8. Si le metes más presión, sí es peligroso, porque tiene sellitos, tiene retenes, tiene empaques que eso van a reventar. Ajá. Ya, la máquina te manda eso. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? La parte eléctrica. ¿Me puede enseñar cómo se regula el sensor de voltaje? Ya, esto en realidad el relé térmico. ¿Ya? Vamos a ver el relé térmico, mira. Este es el actuador que simula estos 2 cablecitos nada más, que es como si fuera un switch. Si este contacto se abre, me indica que hay un problema. Cuando el sistema recalienta, esto va a abrir y me va a mandar a apagar el motor para evitar que se queme o haya, pues, imagínate que si se quema y mucho calor, se puede prender el motor, se incendia, ¿no? Para eso se protege. Ahora, aquí hay 2, mira. Esto de aquí es para manual. ¿Te das cuenta que salió? Mira, salió. Ahí dice M y acá dice A. ¿Qué es esto? Que si yo hago esto, actúa y yo intento arrancar, mi sistema no va a arrancar, porque esto está en el modo de
reinicio manual, ¿ya? Entonces lo dejamos girando hacia automático. En automático sí, él se va a reiniciar solo. Quiere decir que cuando ya se enfría, solito vuelve y puedes encender de nuevo. Si tú lo dejas en manual, tienes que levantar todo esto y resetearlo manualmente. Ese fregado. Ahora, el regulador del amperaje es este. Este de acá. Es un tornillito nada más. Acá tiene un puntito blanco, mira, ahorita está en 15. Como es la mitad, te había dicho, 15 más 15 sería 30. Y este motor está consumiendo 20. ¿No? Entonces deberíamos dejarlo en 10. ¿No es cierto? Tiene el mínimo 13, vamos a dejarlo en 13. 13 más 13 son 26. Y de todas maneras un poquito para arriba, que si hay un corto, pues va a superar más de 30. Entonces el sistema ya te va a proteger la máquina. ¿Listo? No hay otra cosa que hacer ahí. ¿Alguna duda más? Todo correcto. ¿Están listos para el examen? Me agarro. Entonces estoy enseñando mal. No, me interesa que aprendas porque si no estoy enseñando mal. ¿Ah? Ya, ahora, Hoy día ya nos has estresado. lo que les voy a decir, siguiente. Una compresora de tornillo es muy eficiente, es muy confiable debido a que no tiene tantas piezas en fricción. Como les he dicho, el tornillo está bañado en aceite, está flotando en 6 rodamientos. No es como un pistón que todo el tiempo está como la mano, sube, baja, sube, baja, sube, baja y anillos, ¿no? Eso sí es un problema. Entonces, esto tiene una larga vida útil. Es importante conocer para no manipular cosas que no debemos y evitar que el equipo se dañe o en todo caso estar haciendo gastos innecesarios, ¿ya? El primer cambio de rodamientos en el motor debe realizarse a las 10.000 horas. El primer cambio de rodamientos en el tornillo a las 20.000 horas. No quiere decir que se va a malograr, es un tema de prevención. Previene, si tú quieres le das 20.000 horas más. Y hay veces que no ha fallado, pero también si falla, te sale más caro porque se rompe el tornillo. Eso tratamos de prevenir. ¿Ya? Pero ¿cómo es el ventilador que está girando en lo que debe ser correcto? Muy buena pregunta. Agarras un papelito, una bolsita, el ventilador girando, ¿sí? Se debe pegar, quiere decir que el aire está entrando. Si tú pones esto, mira, y no se pega, cuando está girando quiere decir que está al revés, está soplando más bien. Ajá, entonces no va a entrar el aire y no va a enfriar. Importante también que esté cerrado, ¿ya? Porque el aire entra y tiene que salir por allá. Si está abierto, el aire viene por acá y no va a enfriar nada. ¿Ya? Muy bien. Ok, pasamos al secador. El secador es más simple, porque en el secador no tenemos elementos para cambiar como filtros. El secador está blindado, está sellado por todos lados. Sin embargo, el sistema me pide que a las 6.000 horas yo realice una inspección de la presión del gas. ¿Ya? Cuando hay gas, el motor es como de una refrigeradora, como de un aire acondicionado. Lo que va a hacer es calentar. ¿Por qué? Como está entrando el gas al sistema, está presionándolo, va a generar fricción y va a calentar. Si el motor no calienta, no hay presión de gas, no va a haber el proceso de refrigeración, ¿ya? Acá hay 3 elementos importantes también. Serían 4 en este caso. Pero me querías preguntar primero, hace rato me habías preguntado algo acerca del secador. Ah, sí. Uno, para que el secador no tenga fallas, el mantenimiento, ¿cómo se dice? Ya sé que no es cambiar eficazmente, sino simplemente por la limpieza. Correcto. Que tenga un normal funcionamiento. El único mantenimiento que vas a hacer es mantener igualito su radiador limpio. Limpio. Aparte que puedo soplar con aire, también puede usar algún disolvente. Solvente dieléctrico, que no conduzca electricidad y cuando se evapora, se va completamente, no deja residuos. ¿Ya? Entonces, bien. Todos aquí nos hemos tomado alguna bebida helada. Dejas tu vaso en la mesa, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más sucede, don Juan? Está húmeda. Esa es la B. Ahí está. Pero ¿por qué se humedece? Le digo, ¿esa agua es de adentro o es de afuera?
De adentro, ¿no? A ver, ahí ella dijo adentro, ¿quién más? Del exterior, de afuera, ¿no? Es correcto, es de afuera, ¿ya? O sea, tendría que tener hueco, pe, para que pase el agua. Entonces, como el sistema está frío y nuestro aire está con agua, ¿qué sucede? Eso se llama punto rocío. El agua que está en el aire se condensa y se acumula. Ese es el proceso por el cual funciona el secador. Es una explicación bien simple, o sea, no hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí con el secador? Tengo que enfriar el aire. Al momento de enfriar el aire, voy a hacer de que el agua que está en el aire se condense, gotee, se va para abajo y eso lo expulsa cada vez que se va llenando, temporizado, va a ir botando el agua. ¿Ya? Y el aire ya pasa a ser, por eso suena. Y el aire ya pasa a ser en un porcentaje del 99%. O sea, te garantiza un porcentaje muy alto de secado electrónico. ¿Ya? Pero nuevamente para que funcione el sistema tiene 4 componentes importantes. El motor, que es el compresor, es como un compresor, bueno, como es de pistones el que está en este modelo, es de pistoncitos, ¿ya? Pero está contenido dentro de una cápsula. Después del compresor viene el condensador. El condensador es donde está el radiador y hay un ventilador detrás. ¿Qué pasa cuando comprimimos el gas? Ya hemos dicho, ¿qué sucede? Calienta, ¿correcto? Calienta. Entonces se vuelve gas nuevamente. Y hay que bajarle la temperatura. Por eso está el radiador ahí y hay un ventilador detrás. Cuando calienta, activa el ventilador, lo enfría. ¿Para qué? Para volverlo líquido. Lo que queremos es líquido. ¿Ustedes han visto alguna vez que cuando sueltan aire a presión por una tubería, esa tubería se enfría? Claro. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Es el mismo procedimiento. Por eso es que el gas pasa de grande a un tubo capilar donde ya se reduce. Toda esa presión en líquido que viene al pasar por ese pequeño conducto se enfría de inmediato. Entonces, eso ya pasa a la segunda cámara, donde está con Tecnopor. Abajo está el radiador y arriba hay una cosa forrada con Tecnopor. Es el único compartimento donde entra el aire. Ahí se congela el sistema. Ahí se separa el agua. ¿Ya? Por ahí pasa el aire por un lado y el gas por el otro lado refrigerándolo. Entonces ahí ¿cómo se llama? El gas se vuelve a evaporar y al evaporarse genera frío. ¿Correcto? Al evaporarse nuevamente, el compresor lo succiona y se cumple el ciclo donde está eso circulando todo el tiempo, en un sistema cerrado. Entonces, mantenimiento, importante mantener limpio el radiador, el evaporador, porque si no hacemos eso, perdón, el condensador, si no hacemos eso, lo que va a hacer es que el sistema trabaje muy caliente, el gas no se vuelve líquido y el líquido no se vuelve gas, por lo tanto el sistema se fuerza a trabajar y el motorcito se malogra, porque en el motor entra gas y debe salir porque el líquido no se comprime el gas. ¿Ya? Muy bien. ¿O alguna duda hasta ahí? Faltó la parte más importante, no se dan cuenta. El controlador. Este es el cerebrito que va a activar el compresor, va a activar el ventilador y va a activar la purga que ustedes escuchan que está botando constantemente. ¿Ya? Bestial, hasta ahí. Campeones. Muy bien. Aparte de todo el funcionamiento que va a tener, no sé por cuántas horas el secador. 6.000 horas. Cada 6.000 horas me va a pedir que haga una intervención. ¿Qué hago con la intervención? ¿Cómo hago la intervención? Como te dije, hay que verificar la presión del gas. Pero yo creo que aquí va a ser difícil que consigas eso, porque de repente te van a querer charlar y ya me ha pasado que terminan malogrando el sistema. Mejor no lo toques. Si tú lo limpias y no te sale ninguna alarma acá, está todo bien, no te preocupes. Ajá. Y son dos cosas diferentes, te repito. Quiere decir que ambos funcionan de manera independiente, por eso tienen sus enchufes diferentes. Si esto se malogra, esto puede seguir trabajando, pones otro secador. Si esto se malogra, pones otro compresor. O sea, estas son dos máquinas completamente diferentes. Creo que por mi parte es todo. Muy bien, ¿usted? ¿Cómo tenemos que mantenerlo nosotros? O sea, limpio, como tenemos que también desarmar de igual que esta parte. Solamente sacas una tapa de acá
limpias la máquina, verificas que no haya ningún, por ejemplo, esto que yo checa, porque está todo con aceite y eso está mal, pero no debe estar. Si hay humedad, hay que corregir de inmediato. ¿Por qué está saliendo esa humedad? Pero Esa es la función. en el área del secador, lo mismo. Igualito, igualito. Esta tapa sale, son 4 tornillos nada más. Claro. Una falla común, por ejemplo, es que cuando se tapa el evaporador, no enfría el sistema y se empieza a hacer hielo en las tuberías y empieza a gotear, se empieza a oxidar la parte de abajo. Y cuando el motor recibe el líquido, como no puede comprimirlo, empieza a congelarse, se hace hielo el motor también. Ajá, se levanta la pintura y nos damos cuenta que está fallando el sistema. Hace más o menos 2 meses había un tema de que cuando salía el aire estaba saliendo por las mangueras agua. ¿Eso a qué se debía? Probablemente el secador, pues, ha estado trabajando. Ahora, lo ideal es que tengas también un filtro de línea. No veo que tengas acá. Los filtros coalescentes, un filtro manual. Ajá, porque a veces si lo enfría mucho, a veces el agua se va en forma de ya condensado, pero pasa por la presión. Entonces en el filtro, como ahí tiene, ¿Dónde me recomiendas que lo pongo? acá en la salida. En la salida. Ahí, Ya. ajá. Ya, lo que ha pasado es cuando salía el agua por la cañería, era que la manguera que sale de acá estaba conectada no al secador, sino que estaba pasando directo al tubo. Entonces va a salir con agua. Por eso sí, por eso me sale con agua. Así Pero es. ahora no va a pasar eso. Porque está con Ahora el todo secador. sale del secador. O sea, tenías conectado el secador y estaba por las puras. Sí. No, el secador está funcionando con la seccionadora. Ah, ya. Y es que para esa máquina, para esto sale el aire seco, al frente había una máquina. Ah, ya. Entonces ya estaba, pero al momento de cambiar de posición del lugar de la máquina, Ajá. hemos tenido ese problema. Ya sabes. Ya está corregida. Aquí el aire está húmedo. Ajá. Pasa por el secador y ya sale seco. Pero si está prendido, si está apagado, no va a salir seco también. Otra cosa importante, hay que botar el agua condensada todos los días, ¿ya? Uno, que se acumula, nos quita espacio, y dos, porque el agua oxida, va a oxidar el tanque, y no queremos eso, ¿ya? Todos los días. El tema de que, bueno, porque se va a acumular agua y porque lo va a oxidar. Claro, lo va a oxidar y además me roba espacio. ¿Te acuerdas que te dije que el líquido no se comprime y el aire sí? Si yo tengo un galón de agua, en ese galón de agua me entran 10 galones de aire. Estoy quitando 10 galones a mi sistema. Y eso va a hacer que se recargue. Claro, cada rato. Pero y es más, me ha tocado encontrar los tanques llenos con agua porque los clientes nunca lo botan. Y entonces la máquina no para, todo el tiempo está que cae. Hay que botar el agua, pero no botamos el aire. Aquí voy a entrar en un tema muy importante que hablé con don Juan. Creo que todos somos responsables de eso. Y yo me involucro, porque cuando producimos, todos ganamos. La idea es no parar la producción y ustedes tienen que estar involucrados en eso también. Y sobre todo hay que economizar. Usamos energía y derrochamos mucha energía. Y la energía la pagamos caro. Ya hacemos millonarios a los que nos venden la energía, en este caso la energía eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? El aire es la energía más costosa que tenemos. Cuando utilizamos un motor a combustión, por ejemplo, en el mejor de los casos un motor con turbo, un motor con inyección electrónica, ya no sé, inventado por la NASA, 30% de utilidad. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que si tú agarras 100 soles para comprar petróleo o gasolina, solamente 30 soles regresa de tu inversión y 70 soles se fue para la gasolina, para el carro, etcétera, etcétera. Es pérdida, ¿correcto? En el aire, ¿cómo creen que estamos? A ver, ¿cuánto creen que ustedes que es el porcentaje de retorno? No, un número. No tengo idea. Viendo acá el funcionamiento de la máquina, para mí un 40% podría ser de lo que se está invirtiendo. Ajá. Y un 60% se hizo la pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la compresora está trabajando y las máquinas están paradas, pero el personal no está produciendo, no está cortando. Se van a almorzar sin haber producido nada, me he dado cuenta hoy día. Lo dejan prendido y se van, sí. Ese tema. Entonces, esto para que no pase eso, usted de repente puede dar un mejor Excelente. Tema, no sé hasta qué punto, pero apagar para cada operación. Para eso es el tanque pulmón, don Juan. Ahora vamos a entrar a eso. Es mucho peor de lo que don Juan cree.
De cada 100 soles, don Juan, solamente 10 soles regresa a tu bolsillo. 10 soles. El resto se va para el mantenimiento y para, sobre todo, la electricidad. Solamente 10 soles. Fíjate. Y si yo de esos 10 soles dejo un cañito abierto por allá, dejo una fuga para allá, estoy botando plata. Cada gotita de aire que está saliendo por ahí, un sol. Súmalo todo en todo el día, 100 soles. Pagas 2, 3 personas que pueden hacer un trabajo. Entonces, sabiendo lo caro que es el aire, comprimir el aire, porque utilizamos energía eléctrica, hay que cuidar, hay que tener. Yo veo una fuga por ahí, ¿cómo me doy cuenta de la fuga? Paras toda tu planta, dejas todo abierto. ¿Sabes qué? Acá hay que ajustar. No es muchas cosas, a veces solamente hay que ajustar. Y nos evitamos desperdiciar el dinero. Para que el motor no esté funcionando en vano, porque él funciona en vacío en un largo rato antes de entrar en carga, colocamos un tanque pulmón para que el equipo, y con una buena sellado del sistema, carga y se mantiene apagado. Es más eficiente, es más ahorrativo. En vez de estar prendiendo y tenerlo en 8 horas, trabajando 8 horas a la máquina, estás pagando 8 horas de electricidad, que de repente puedes prender 2 horas y estar apagado las demás horas. Esa es la gran ventaja. Ahorras. Prenderlo en la mañana y después apagar la máquina. No, él se va a apagar. Si el sistema está lleno, él se va a apagar, no va a prender. Claro, no recarga. Tú utilizas, recién prende. El tema es que él trabaja en vacío esperando que tú sigas consumiendo. Y la idea del fabricante también es eso, porque este compresor te da para un tanque mayor, pero te ponen un tanque pequeño que lo llena en 30 segundos. Pones un tanque grande, lo llena en 5 minutos, pero se descarga en 10 minutos, en 15 minutos, y la máquina está reposando, está descansando. Menos mantenimiento, menos horas de trabajo, menos desgaste de los elementos. Una consulta, ¿cuál de todos los procesos es lo que cala más electricidad? El motor. El momento del arranque, el estar arrancando a cada rato, cada pico de arranque, la corriente se dispara por 3. O sea, si lo prendemos y lo apagamos en un día 4 veces, se está gastando mucho más que tenerlo prendido. Claro, ¿no? Y es que si está ahí automático, ese está que prende y apaga cada rato. Ajá, sí, claro. Por eso es mejor poner un pulmón. A lo que más o menos se observa de una hora, puede ir al vacío. O sea, en la mañana tu tanque está cero. Cero. Entonces tienes fuga. Sí, tenemos una fuga. Hay que cerrar todo eso. Porque si tú dejas tu sistema con aire, al día siguiente no tienes por qué venir a prender. Ya, Está con aire la máquina. Claro. Lo otro, con eso termino. Cuando abren aquí, solamente bota hasta que salga el agua. Deja de salir agua, cierre de inmediato. No botes el aire es dinero. ¿Ya? Entonces, tú tienes ese problema ahí. Si tú corriges la fuga, puedes prenderlo, dejar prendido la máquina toda la noche y si no tienes fuga de aire, no va a encender. Tú puedes prender tu enchapadora, no hay problema, si sea media hora antes, y si esto está lleno, no tiene fuga, no va a encender. Cuando tú arrancas a producir, él detecta que baja la presión, recién va a encender. Gracias a todos por ver este video, les invito a nuestras redes a suscribirse, a comentarnos, no se olviden de dejar un me gusta, y si no les gusta, pues un no me gusta, ¿no? Hay que ser sincero, y sobre todo su opinión me interesa porque con eso también nosotros aprendemos. Hay muchos problemas que resolver en el campo, pero no puedo estar en todos lados. Dejen sus dudas, sus consultas y ahí vamos aprendiendo todos.